todavía ante el cambio estaban buscando solamente hacer una gestión, una trazabilidad con unos recursos que hacíamos hace 20, hace 30 años, y todavía no estamos involucrando como ese concepto en la acepción, que es lo que buscamos nosotros en este momento discutir y darles a conocer. Damos inicio a este espacio, somos 81 personas conectadas. Agradezco que nos estés dando este espacio para que podamos compartirte algo. El objetivo de este espacio es que podamos entrar en conversación y hablar cosas que agregan valor. Nosotros en Control T apuntamos a generar espacios de conversación en donde podamos hablar sobre el futuro de la seguridad y la eficiencia en el transporte de carga. Nos apasiona esto. Y mi nombre es Jonathan Galeano, soy consultor ejecutivo de cuentas de Control T. Acompaño, modero, gestiono estos espacios en Control T para que podamos agregar valor a la industria de la logística y el transporte. Y el día de hoy mi compañero Mauricio pues es la persona encargada de compartir sus experiencias dentro de la industria del transporte y la logística. Mi compañero Mauricio será el ponente de este espacio, yo seré el moderador. Mauricio cuenta con una experiencia ya de más de 3 años dentro de Control T y más años de experiencia dentro del campo logístico en otras compañías, y dentro de Control T ha implementado ya más de 45 proyectos de transformación digital para líneas de transporte, para operadores logísticos, para generadores de carga de múltiples industrias, la pequeña, la mediana y la gran empresa, específicamente en Colombia. Y esta experiencia la hemos querido aprovechar para que Mauricio pueda compartirles a ustedes esas buenas prácticas, este bagaje que es lo que deja la implementación de tantos proyectos a lo largo de este tiempo. Sin más, Mauricio, quiero primero saludarte, preguntarte cómo estás bien de micrófono, de conexión, cómo estás todo. Nuevamente, Jonathan, muchas gracias por la invitación para participar en estos espacios que Control te ofrece. Y bueno, muchas gracias para todos los asistentes pues de los diferentes países que nos están acompañando, y vamos a charlar, vamos a tener este espacio para poder conversar de algo que nos gusta, de la logística, del transporte. Como decía Jonathan, bueno, pues tenemos experiencia en diferentes proyectos, conociendo empresas de transporte, empresas logísticas, tenemos también conocimiento en sistemas de gestión, y bueno, lo ideal es en estos minutos tener este espacio para charlar, para conversar, para de aquí en adelante pues poder también al final escucharlos en preguntas o inquietudes que ustedes tengan, y que al final de esta charla pues no sea simplemente dar un cierre para que ustedes tengan un conocimiento, sino que sea una apertura para que podamos seguir conversando, para que podamos tener conversaciones de valor a futuro, ya sea nuevamente a nivel personalizado o en algún otro evento que nos podamos encontrar, y de ahí poder seguir agregando valor al sector. Bueno, entonces nosotros dentro de lo que queremos tratar en este webinar el tema es la gestión, la administración del riesgo por excepción. Muy probablemente para algunos será familiar el tema, para otros de pronto podrá ser un tema nuevo, otros tendrán de pronto expectativa en qué es la administración del riesgo por excepción. Antes de eso, pues en el tema de administración del riesgo por excepción, lo que quiero decirles es que va enfocado muy segmentado a lo que es las empresas que realizamos un seguimiento a la carga, un seguimiento a las entregas, lo que tiene que ver con trazabilidad, con visualización, con seguimiento de mi carga. Entonces, lo que queremos enfatizar en este espacio es los riesgos que yo tengo con mi carga, con mi trazabilidad, con toda esa responsabilidad que tengo en las entregas y la responsabilidad con mis clientes. ¿Cómo puedo administrar todos los riesgos que se me presentan? Y desde ahí poder generar un plan de acción, utilizar diferentes recursos, y de ahí es donde vamos a comenzar nosotros a conversar.
Como les decía, tenemos aquí, yo tengo tres preguntas que quisiera que al comienzo como que las visualizáramos, pudiéramos de pronto pensar. La primera es, dentro de los procesos que yo tengo diseñados en mis entregas, ¿yo estoy diseñando toda una estrategia para proteger la entrega de mi cliente o simplemente para proteger mi área en un reclamo? ¿Estoy pensando en mi cliente o solamente estoy pensando en mi área? ¿Estoy pensando como persona que trabaja en una compañía? Con los viajes que yo tengo, ¿estoy protegiendo también la carga? ¿O simplemente estoy generando una serie de procedimientos para cumplir con una auditoría? ¿Tengo identificados los riesgos? ¿Cómo manejo los procedimientos que estoy realizando? Dentro de mi carga, ¿cómo estoy teniendo esa sensibilidad, esa empatía con cada uno de los riesgos que yo debo tener? Al final también de la charla podemos también validar y que ustedes de pronto se hagan la pregunta, los que ya conocen de administración de riesgos por excepción, ¿consideran que es una estrategia eficiente? ¿Consideran que es una excusa para eliminar personal? Son algunas de las preguntas que nosotros desde aquí podemos ir revisando, porque desde aquí es donde se va a basar el tema que nosotros queremos empezar a tratar. Nosotros, como les venía diciendo, dentro del ejemplo claro que nosotros tenemos en el título, estamos hablando del riesgo. Al tener el riesgo, nosotros tenemos que en cuenta diferentes variables. ¿Por qué el riesgo es tan importante en la gestión, en el transporte de carga, en toda mi logística que yo tengo? Pues porque el riesgo está afectando toda mi cadena logística. El riesgo está latente. Obviamente hay riesgos positivos, hay riesgos negativos. En este caso vamos a hacer como un doble clic en esos riesgos que están generando una amenaza, que están en una primera instancia siendo una alerta y que pueden presentar un peligro en todos los compromisos que yo puedo tener en mi cadena de suministro, porque puede afectar en algún momento mi promesa con el cliente, va a afectarme a nivel reputacional. Temas muy sencillos, un riesgo en una zona de carga, en una zona de descarga, que un vehículo presente un accidente, que presente una demora excesiva por una varada. Son riesgos pequeños, pero que me están afectando también a nivel reputacional. A nivel de seguridad de la carga, tengo un riesgo que puedo estar presentando en mis entregas. Los costos, el riesgo afecta los costos que yo puedo tener. Los accidentes son un riesgo también que yo puedo estar teniendo dentro de mi operación. A nivel de regulación, de normatividad, yo tengo que tener identificados también mis riesgos. Siendo empresa de transporte, identifico mis riesgos basados en sistemas de gestión, lo que es de seguridad de la cadena de suministro, una gestión de riesgos, un sistema de seguridad basado en ISO 39001. Y de pronto como un generador de carga podemos tener también una sensibilización en los riesgos ante una regulación BAS, una regulación OEA. Tenemos también condiciones naturales que se pueden presentar. Estos son algunos de los temas en los cuales yo puedo asociar el riesgo que se puede presentar en mi cadena de suministro, en la carga que yo estoy transportando y en todo el proceso desde que yo prácticamente creo un manifiesto y me comprometo con ese manifiesto a tener una planeación, a tener una ruta, un mapa que se va a ir validando hasta que yo realice la entrega del producto. Hemos evidenciado, y en este tema también dejé para como último punto, resistencia al cambio. Este es un riesgo muy importante en algunas organizaciones y cuando hablamos de temas nuevos como la administración del riesgo por excepción, temas de tecnología, evidenciamos que la resistencia al cambio en el sector tiene unas aristas muy importantes. Por ejemplo, el sector de transporte es un sector que nos apasiona, pero es ha sido un sector que ante la tecnología, ante la innovación en los procesos, no ha tenido ese cambio de pronto en comparación con otros sectores que han involucrado otras tecnologías, que sus procesos han migrado, y aquí hemos encontrado que muchos procesos en nuestros sistemas, en nuestros procesos de seguimiento, de trazabilidad, se mantienen todavía como de pronto el otro día veía
en un video de unos colegas mexicanos que hablaban pues que eran procesos arcaicos, que todavía ante el cambio estaban buscando solamente hacer una gestión, una trazabilidad con unos recursos que hacíamos hace 20, hace 30 años, y todavía no estamos involucrando como ese concepto en la acepción, que es lo que buscamos nosotros en este momento discutir y darles a conocer. Estamos hablando obviamente del riesgo, y en el riesgo pues obviamente yo sé que ustedes pertenecen a diferentes empresas, grandes, medianas y pequeñas, y tienen una sensibilidad hacia este concepto. Obviamente tienen identificadas sus matrices de riesgo en su operación, en los distintos procesos que ustedes pueden manejar. Desde ahí lo que nosotros buscamos es que siempre esos riesgos en mis entregas, en mi cadena logística, se puedan identificar con anticipación, que yo le pueda dar una criticidad, que yo le pueda también dar un tratamiento a ese riesgo. Si yo puedo estos tres conceptos, identificación, darle una criticidad y aplicar un protocolo si se llegase a materializar, esos tres conceptos los logro combinar con una tecnología, desde ahí yo ya tengo una ganancia muy importante sobre unos factores que ahorita yo les voy a contar. La idea cuál es, siempre tener presente el riesgo, valorarlo y desde ahí administrarlo. ¿Cómo lo voy a administrar? Con diferentes recursos que yo tengo dentro de mi organización. Y desde ahí empiezo a gestionar lo que se me está saliendo de lo normal, lo que tengo que aplicar de pronto en algún protocolo. Y desde ahí empiezo como a cerrar ese ciclo y esa cadena que yo debo tener dentro pues de mis entregas y lo que voy a manejar. Yo les quiero plantear inicialmente un reto, y dentro del tema que queremos manejar es esa administración del riesgo, es cómo poder mejorar mi gestión de tráfico, mi gestión de seguimiento, toda la gestión de trazabilidad, visualización. Esto es a partir de que, como decimos en Colombia, de los controladores de tráfico, como dicen de pronto en México, de las centrales de monitoreo que están haciendo toda la gestión a la operación. Nosotros hemos tenido experiencia en diferentes empresas, en donde encontramos les pongo ahorita un contexto, y es, encontramos una frase que siempre nos dicen: voy a hacer tráfico, pero también voy a atender alarmas. Entonces lo ven desde dos perspectivas diferentes. La pregunta que muchas veces nosotros nos hacemos es: ¿qué es hacer tráfico? ¿Qué es hacer tráfico? Porque aquí nosotros lo entendemos en Colombia, que hacer tráfico es como empezar a llamar, a hacer un seguimiento, a atender la operación, a hacer unos barridos. Pero en sí el hacer tráfico es un concepto que llevamos manejando hace unos 10, 20, 30 años, y lo que nosotros proponemos es cómo poder gestionar y volvernos un poquito más analistas en esa operación. Cuando nosotros hablamos de esas centrales de monitoreo que nosotros que estamos evidenciando en diferentes proyectos que hemos manejado, que existe todavía una gestión manual. En el mejor escenario, estamos teniendo que el 60% de las actividades en una gestión de tráfico se hace de una manera manual. Se hace de una manera repetitiva, utilizando de pronto herramientas ofimáticas, muchas veces con cuadernos, con diferentes tipos de apuntes. Se encuentran diferentes tipos de ejemplos. Yo he encontrado empresas en donde tienen todavía una cartografía, un mapa, que es un cuadro, y en ese cuadro le colocan unos post-it en donde van colocando qué novedades se pueden ir presentando, porque todavía es algo muy arcaico que lo manejan obviamente sin tecnología, sin un procedimiento de pronto más estructurado y sin tener esa sensibilización a lo que queremos hoy, que es la excepción. Encontramos también que se utiliza una intuición para realizar el monitoreo, como lo llamamos también, y creo que también en México y Ecuador lo conocen, los barridos. En los barridos lo que hace es empezar a llamar a la operación, empezar a llamar a los vehículos, empiezo a llamar al primer vehículo, luego llamo al segundo, al tercero, al cuarto, finalizo y luego vuelvo a empezar la base de datos, y eso hace que mi reacción ante un evento
dentro de las cifras que tenemos sea una reacción lenta que más o menos puede, ante un evento que se pueda presentar, es una reacción que puede estarse haciendo entre 2 y 4 horas. Entonces, no significa que esté del todo mal ese seguimiento, ese barrido, pero muchas veces no me permite eh, identificar un evento que se puede presentar en un momento. Porque si yo llamo a un vehículo ahorita y lo tengo que volver a llamar en 3 horas, en 4 horas, muchas veces en ese lapso de tiempo no me voy a enterar que un vehículo siempre para en una zona peligrosa, que un vehículo siempre presenta la misma novedad en esa misma ruta, la misma placa, y de ahí no puedo obtener información que me agregue valor a mi operación. ¿Qué combinamos ahí? También unas tareas repetitivas. Son unas tareas en donde yo siempre hago lo mismo. Reporto, llamo, reviso en un mapa, reporto, llamo, reviso en un mapa, y en muchas ocasiones se genera un reporte similar. Un reporte en donde yo voy a reportar, voy a colocar en mi sistema el vehículo o el autotransporte va en la ruta sin novedad, no me contesta el conductor, eh, mm, no contesta en ruta sin novedad, va pasando por tal ciudad, va pasando por tal punto, pero muchas veces hay cosas de ahí que ya lo hace la tecnología. Y tenemos dentro de esas tareas repetitivas, pues muchos retrasos que no logramos nosotros identificar en esa visualización del seguimiento, e incluso estamos utilizando más o menos el 60% del tiempo confirmando entregas. Nos la pasamos confirmando entregas, pero la valoración del riesgo y el análisis de mi operación se está quedando un poco rezagado. Y cuando me refiero de pronto al análisis del riesgo es, por ejemplo, yo poder decirle poder analizar y decir, oiga, este vehículo en los últimos 20 minutos ha presentado 3 excesos de velocidad. Eso puede ser una alerta que me permita prevenir un riesgo, pero muchas veces en esa repetición de tareas, en esos barridos, no alcanzo a hacer ese análisis, no alcanzo a hacer un análisis y decir, oiga, este vehículo se desvió de ruta, pero al mismo tiempo me presenta excesos de velocidad, pero al mismo tiempo me generó un botón de pánico y está en una zona peligrosa. Entonces, cuando yo hago esa combinación de variables, me permite analizar, me permite con calma entender qué puede estar ocurriendo para yo aplicar de ahí un protocolo y anticiparme de pronto al riesgo. Desde ahí lo que nosotros también evidenciamos es que para poder mejorar todas esas tareas repetitivas, pues necesitamos mejorar en tecnología. Y vemos que obviamente hay una tecnología tradicional en donde yo estoy teniendo normalmente una pérdida de visibilidad, en el mejor de los casos, del 20% de mi operación. Hay diferentes tipos de operación y diferentes tipos de protocolos, pero con una tecnología tradicional, hace poquito pudimos compartir en Ciudad de México, en la Feria de Logística y Transporte, en donde vemos que hay gran interés por mirar el tema de la acepción, pero todavía vemos que hay una tranquilidad y conformismo con que el GPS es como la herramienta más importante, y el GPS es un insumo, pero lo que se busca es que el GPS nos permita también traer todos esos eventos y que le podamos dar una inteligencia, que le podamos dar una transformación a los datos, y desde ahí poder mejorar esa repetitividad de la tarea. Normalmente cuando hacemos un seguimiento por excepción, el GPS tiene que ir en una capa primaria. Y desde ahí empezamos nosotros a implementar nuevas tecnologías, a implementar inteligencia y a cambiar los procesos. Ya les voy a explicar cómo también nosotros lo podemos hacer, porque estamos en un enfoque de una transaccionalidad en el seguimiento. Empezamos a hacer un seguimiento, vamos a toda haciendo un seguimiento a la operación, y desde ahí es donde no nos permite tener ese análisis que se requiere, en donde obviamente vamos a tener un seguimiento reactivo. Muchas veces lo que encontramos es no una prevención ante lo que puede estar ocurriendo con un protocolo y con diferentes procedimientos ajustados, sino simplemente es una reacción que puede ocurrir. Y teniendo en cuenta que la reacción es lenta, desde ahí nosotros empezamos pues a tener algunas dificultades y algunos retos importantes. Por eso es que les planteamos inicialmente este reto. Desde ahí poder decirles, bueno,
Estoy haciendo tráfico, pero en sí, ¿qué es hacer tráfico? ¿Qué es hacer tráfico y qué es gestionar la operación? Desde ahí es donde nosotros queremos enfocar el concepto, la administración y la gestión del riesgo por excepción. Y ahí es donde nosotros entramos también como a dar un concepto del título de esta charla. Les he dado como una introducción con los aspectos a tener en cuenta en cuanto al riesgo, las causas o los inconvenientes que se pueden estar presentando en ese seguimiento para poder asociar los riesgos. Y aquí les damos un concepto de lo que es una gestión del riesgo. ¿Qué puede ser una gestión del, perdón, qué puede ser una gestión del riesgo por excepción? Es una estrategia, es que cada empresa empiece a adoptar una estrategia y desde ahí empecemos a identificar los riesgos que vamos teniendo y hacer un seguimiento. Cuando hablamos de la excepción, ¿a qué nos referimos? A todos esos eventos que se desvían de lo normal, todo lo que se desvía de lo planeado, lo que yo estoy planeando en mi software, en mi TMS, tengo que cumplirlo. Y si yo estoy planeando que voy a ir en una operación nacional con X placa, con X conductor, y voy a ir de Bogotá a Buenaventura y tengo unos tiempos estimados de llegada, tengo una promesa con mi cliente, lo ideal es que se cumpla esa promesa y que esos eventos externos intenten afectar lo menos mi operación. No estamos exentos de que el riesgo se materialice, pero al menos que yo pueda, en el mejor de los casos, anticiparme, y si no me puedo anticipar, pues aplicar un protocolo. Ya les voy a contar de pronto cuáles son como esos 3 puntos que nosotros vemos más importantes y cómo lo podemos hacer utilizando diferentes recursos. Cuando hablamos de la gestión del riesgo por excepción, lo que buscamos es que haya un enfoque y que ustedes como empresas de transporte, como generadores de carga, utilicen todos los recursos que podemos tener a la mano, y en este caso los recursos no es un Excel, no es solamente tener una persona tradicional haciendo un seguimiento, no es solamente utilizar el GPS, sino utilizar la tecnología, utilizar unos procesos y unas herramientas también administrativas que nos permiten atender lo que se está presentando. Cuando yo les hablo de los recursos es cómo le podemos dar prioridad a los eventos que se van presentando que presenten un potencial o un riesgo real. Cuando yo estoy realizando un seguimiento tradicional, se me quedó mucho esa palabra que utilizaron en México, ese seguimiento arcaico, eh, no estoy dándole un potencial a un riesgo que se pueda presentar porque no lo puedo atender en el momento, en tiempo real, sino voy a esperar hasta que tenga que volver a contactar a ese vehículo, y desde ahí es donde empiezo a tener el tiempo. ¿Y por qué les hablo de las herramientas administrativas? Porque todo tiene que concatenar el proceso, la tecnología, y desde ahí hablamos de poder. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más urgente en mi operación? Si yo tengo que hacerle una llamada a un vehículo que está bien, pero no tengo cómo informarme de que un vehículo está requiriendo mi apoyo, está requiriendo de mi ayuda, pues no voy a poder saber qué es urgente, qué es importante, si no estoy atendiendo todo de una manera transaccional, una manera plana, en donde yo hago unas llamadas, que esas llamadas obviamente lo hace un robot. Y lo que buscamos con el seguimiento por excepción no es cambiar a la persona, sino es concatenar, valga la redundancia, esos conceptos que ya les voy a mostrar ahorita, porque en sí algo que le agrega mucho valor a una operación es esa relación, esa llamada con el conductor, ese contacto entre personas que permiten también generar confianza, que el conductor también se va a sentir tranquilo sabiendo que yo lo estoy llamando para tener una conversación poderosa, no que lo estoy llamando solamente para preguntarle por dónde va, cómo va, porque pues eso lo podemos identificar desde otras maneras. Y cuando yo hablo de tener una conversación poderosa es poder identificar y darle seguridad y decirle, oiga, ¿por qué en los últimos minutos tuvo un exceso de velocidad y tuvo un desvío de ruta? ¿Está bien? ¿En qué le puedo apoyar? Yo sé que está pasando en este momento por este parador, por esta zona peligrosa. Voy a estar aquí muy pendiente. Más o menos usted va a estar pasando por esta zona los próximos 20 minutos. Vamos a estar aquí desde el área de monitoreo, desde el área de tráfico, gestionándolo, y ya se vuelve una conversación totalmente diferente porque estoy dándole prioridad a algo urgente. Pero ¿cómo me enteré de eso? Pues a través de mis procesos y a través de la tecnología.
Desde ahí es como podemos nosotros empezar a posicionar un término que es la gestión del riesgo por excepción y cambiar de tajo lo que yo lo estoy haciendo en este momento. Cuando nosotros hablamos de la gestión del riesgo por excepción, nosotros, este es uno de los puntos más importantes que nosotros pues hemos evidenciado y queremos nosotros que ustedes se lleven de acá de esta primera charla, porque pues no creo que no va a ser la última charla que tenemos. Nosotros evidenciamos que hay tres términos totalmente importantes, que son personas, tecnologías y procesos. Esas tres palabras tienen que ser fundamentales en la administración por excepción. ¿Por qué? Hablemos de procesos inicialmente. Cuando yo tengo mis procedimientos, tengo todo documentado, tengo mi matriz de riesgos con toda la caracterización, con toda la colorimetría para cada riesgo, la criticidad, tengo obviamente unas acciones de mejora a esos procesos de trazabilidad, puedo incluso tener unos procesos y puedo planear, puedo hacer una predicción de los riesgos que se me pueden presentar. Entonces, los procesos siempre van a ir enfocados en la mejora de la excepción. Un segundo punto importante son las personas. Hace algunos minutos lo que yo les comentaba era que, y en la pregunta que yo les decía, ¿el seguimiento por excepción busca tener mayor tecnología y que no hayan personas? No. Lo que busca el seguimiento por excepción es darle una transformación a las personas. Es como cuando se presenta esa inquietud ahorita con la inteligencia artificial, que si la inteligencia va a cambiar algunos puestos de trabajo. Lo que buscamos siempre es que la tecnología no sea una amenaza, sino que sea un complemento para que las personas puedan realizar unas labores que en este momento más se necesitan. Lo que yo les decía, ese contacto entre personas, entre el conductor y la central de tráfico. ¿Cuál es el reto que tenemos con las personas? Lo que yo les decía al comienzo, ese arraigo a seguir haciendo las cosas como siempre lo he venido haciendo, a decir es que estoy haciendo tráfico, pero cómo yo vuelvo a mi analista de tráfico, una persona que sea mucho más consciente de los riesgos que yo tengo en mi operación y cómo poder ayudarme para que desde la parte estratégica yo pueda tomar mejores decisiones. Va con una muy buena capacitación, va con una muy buena supervisión en esa aplicación de protocolos, darle todas las bases para que él pueda ser un analista, para que él pueda tener el contexto de la reglamentación, de mis clientes, de mi operación, y que exista esa gestión del cambio para que esa monotonía en el seguimiento pues no se presente, sino que sea algo diferente, algo dinámico, algo que la tecnología me permita a mí pues tener una labor en el día a día que no solamente sea reportar en ruta sin novedad o no contesta, porque pues en sí eso no agrega valor. Si yo quiero ver unos indicadores, yo quiero saber un indicador y saber cómo puedo concatenar eventos, cómo puedo combinar una alarma, un evento, con qué frecuencia los tengo, generar un mapa de calor en donde me diga cuáles son esos riesgos que más se me van presentando. Y desde ahí entra la parte de tecnología. ¿Por qué va la tecnología cerrando esa cadena? Pues porque obviamente ahorita tenemos que aplicar diferentes herramientas que nos sirven. Hay software en donde la posibilidad es tener información en tiempo real, que nos permitan alimentar una bitácora estructurada desde que el vehículo está saliendo al cargue, que yo pueda medir si llegué a tiempo al cargue, cuánto tiempo permanecí, unas geocercas en donde yo pueda tener unas zonas prohibidas, unos puntos de referencia, donde yo pueda también crear. Cuando yo les hablaba al comienzo de cómo estructurar ese riesgo en una matriz, pues lo ideal es que tenga también la tecnología que me permita decir, este riesgo necesita ser atendido con prioridad, este riesgo démosle una prioridad media, este riesgo todavía no lo llamemos, sino démosle una prioridad baja. Si yo tengo la posibilidad de tener una herramienta, un software que me permita tener esa segmentación de los riesgos, pues desde ahí voy a empezar a trabajar, porque pues mi GPS es un insumo y es un insumo vital, es algo importante que necesitamos tener, pero ese insumo tiene que volverse una herramienta que me permita transformar muchas cosas. No necesito estar sentado mirando una cartografía y saber si el vehículo va en la ruta, sino necesito es validar
¿Qué impacto tiene ese día a día, esos pulsos que me van presentando en mi operación, en la entrega con mi cliente? Y desde ahí, ¿qué otros conceptos hay? Pues obviamente está el concepto de torre de control. El concepto de torre de control ya no es el futuro, es el presente, y es en donde como empresas de transporte y generadoras de carga, se está generando el enfoque ¿para qué? Para centralizar la información, que a través de una torre de control yo pueda tener una reportería automática. Un ejemplo, y muchas empresas de transporte nos lo dicen. Hace poquito estuve también visitando una empresa y me dice, mire, yo en el día a día, mi gestor de tráfico se demora 2 horas realizando reportes a los clientes por correo electrónico, ajustando un Excel, porque lo generamos en el 1 a 1 y lo hacemos de manera manual. Son 2 horas que se pierden en la operación, 2 horas que yo no estoy analizando qué está pasando, y por eso pues yo debo automatizar el proceso, debo automatizar una reportería, una notificación. ¿Por qué tengo que automatizar ese proceso? Porque me va a impactar en todo. Si yo tengo una notificación automática que le va a decir al cliente final que mi carga va a llegar en media hora o que estoy a 15 kilómetros, eso me va a presentar una eficiencia logística en mi proceso, en donde el generador de carga va a alistar el CEDI, va a alistar la bodega y va a estar presto para que ya sabe que en media hora va a llegar, y voy a intentar minimizar esos stand-by, esas demoras en la zona de carga, en las zonas de descargue. Si yo tengo una reportería automática, puedo generar una trazabilidad. Hay una práctica muy común y es seguir utilizando los grupos de WhatsApp, seguir utilizando esos reportes. No digo que la práctica sea del todo errónea, porque muchas empresas nos dicen, no, nos gusta, hay clientes que están acostumbrados a un grupo, pero podemos también acostumbrarlos a tener información desde un correo electrónico. Y ahorita nosotros también estamos involucrando la tecnología que es el boot. El chatbot entra en este momento a ser un actor primordial, un actor principal dentro de esta cadena. ¿Por qué el chatbot? Porque el chatbot va a permitir en este momento, como nosotros queremos también plantearlo en la administración de la excepción, que el chatbot pueda ser una ayuda. ¿Para qué? Para que el conductor pueda comunicarse, no tenga que estar utilizando aplicaciones de diferentes empresas, sino manejemos un concepto que se llama la omnicanalidad. Y si al conductor se le facilita más usar el WhatsApp, pues desde ahí él va a poder generar reportes, enviar fotografías. El bot también va a ayudar para que él pueda informarse de alguna novedad o algo importante que la central de tráfico le pueda estar dando, e incluso para mi cliente final. Hay un concepto también en la gestión de tráfico, y es que las áreas de tráfico en algunos casos están teniendo también un componente de servicio al cliente que es normal con los reportes, pero muchas veces por yo darle el enfoque al servicio al cliente, pierdo el foco en mi seguridad, en mi eficiencia logística. Y al tener yo la posibilidad de una herramienta que me permita tener reportes, notificaciones, o que mi cliente pueda entrar a un chatbot y el chatbot le pueda decir, oiga, el tiempo estimado de llegada de la carga hasta Villavicencio es de 1 hora. Hace un momento presentó una novedad porque hay una falla en el GPS. Hace un momento estaba en una zona peligrosa y había tráfico en la vía. Va a llegar la carga aproximadamente en unos 35 minutos. Vamos demorados 30 minutos de lo que teníamos planeado. Ese es el tipo de autonomía que también se busca en la excepción, y que todos los actores involucrados puedan tener facilidad para consultar. Muchas veces yo también encuentro empresas que dicen, necesito enviarle un reporte al área comercial, porque el área comercial tiene gran sensibilidad a lo que mi cliente necesita, la información que él quiere. ¿Qué pasa? Pues necesitamos entonces mantener informado al comercial, generémosle reportería, generémosle notificaciones, que el comercial pueda entrar a un chatbot y ver informado qué está pasando con su carga, o que él pueda ingresar a una plataforma y sea amigable.
Si yo tengo un software en el cual yo tengo que estar reportando en casillas, en campos, y no es intuitivo, no es amigable, no tiene inteligencia, no me permite diferenciar el riesgo, para esa gracia, pues es mejor utilizar un Excel porque no le voy a pagar al Excel lo que le estoy pagando al sistema. Entonces es poder tener esa ayuda de esas herramientas en este momento de inteligencia que podemos tener. Desde ahí crear flujos de trabajo, crear unas matrices que pueden ser de riesgo, que en este caso lo que hacemos es aplicarle condiciones. ¿Cómo administrar la excepción con las condiciones? ¿Qué condiciones yo quiero aplicar en mi operación? Yo tengo una operación de exportaciones, tengo una operación de cementos, tengo una operación de última milla. Cada operación no puede tener el mismo seguimiento y la misma transaccionalidad en las llamadas. Si yo tengo una operación de exportación, tengo que identificar más riesgos, tengo que colocarle más condiciones. ¿Qué pasa si el contenedor está en una zona peligrosa y al mismo tiempo lleva detenido más de media hora y al mismo tiempo está fuera de ruta? Entonces yo necesito con esa matriz combinar esos riesgos, combinar esos eventos y darle la criticidad para que un software me permita tener unas alarmas en tiempo real. Hablándolo coloquialmente y como lo colocamos, lo pusimos en la presentación, un software que me hable. Si yo tengo un software que me hable y que me vaya diciendo cuál es mi riesgo, qué debo ir haciendo yo, no lo dejo a la intuición y voy manejando mi operación teniendo hay diferentes tipos de modelos y de procesos, pero para eso lo aplicamos con esa matriz que yo les explico y se puede enfocar desde una torre de control. Otra idea o concepto que podemos también tener dentro de la administración por excepción es poder dotar a un área de tráfico de unos dashboards, que yo tenga una información en unos KPIs y que sea un dashboard unificado, que yo desde el dashboard, mi controlador, mi monitorista, pueda identificar y validar. Hacemos una analogía también como una torre de control de un aeropuerto. ¿Cuáles de mis vehículos están en este momento en cargue? Voy a darle foco a esos. ¿Cuáles están en tránsito? Quiero darle foco a esos. ¿Qué porcentajes de ruta llevo? Que yo pueda visualizar mis porcentajes de ruta. ¿Cuántos vehículos, qué porcentaje de mis vehículos de la operación tengo en tránsito? Al día de hoy, ¿cuál es mi tiempo en ruta de un vehículo? Ese tiempo en ruta está de acuerdo a mis indicadores, a mi estándar. Estoy por encima, hoy estoy por debajo. ¿Por qué estoy por encima? ¿Está pasando algo? Venga, revisemos la operación. Si mi central de tráfico tiene una pantalla con sus indicadores y él va a poder también analizar y saber cuál es el foco, cuál es la visión que yo tengo en el área, desde ahí él va a poder tomar mejores decisiones porque sabe para dónde vamos, sabe cuál es mi indicador, sabe cuál es mi visión y sabe que tengo que atacar. Si yo hoy veo que mi indicador de oportunidad no está bien, pues voy a empezar a mirar qué está pasando a nivel logístico. Si yo hoy veo que hay un problema con un paro, entonces voy a empezar a aplicar mis indicadores de seguridad de una manera diferente y le voy a dar prioridad a esos riesgos que yo ya parametricé previamente en una plataforma. Hay otro concepto también que yo les hablaba ahorita y es la predicción de eventos. Cuando yo ya tengo un software que me permite tener la gestión de todas las matrices, de mis riesgos, todos los flujos, las geocercas, los datos de mis conductores, de mis vehículos, de las rutas, de esos tiempos, yo ya puedo empezar a trabajar en un proceso que pues no es nuevo, es actual, es el presente, que es el machine learning, no es tampoco nada nuevo, incluso ya lleva varios años y es poder también desde ahí predecir esos riesgos que voy a tener, como cuando yo tengo que predecir la demanda o trabajo en tema de inventario. Aquí igual, yo tengo que predecir los riesgos, tengo que predecir esos eventos que se pueden presentar y desde ahí poder darle como un panorama o como lo llamamos muchas veces en un presupuesto de ventas, un forecast de lo que me puede estar ocurriendo a mí dentro de mi operación. Entonces, tener muy claro esos tres conceptos que nosotros vamos a tener. ¿Qué beneficios tenemos en la gestión del riesgo por excepción? Pues que yo puedo tener una escalabilidad porque puedo tener un monitoreo de mayor cantidad de vehículos. Entonces, independientemente de que yo tenga mañana se me duplique mi operación y
yo tenga, ya no tenga 1000 manifiestos, sino tenga 2000 manifiestos, pues no tengo que duplicar mi equipo, sino que simplemente con unos ajustes puedo hacer algo más sostenible para poder mejorar esa operación. Al mismo tiempo, es liberar ese tiempo operativo para tener esa mayor capacidad de análisis. Esos tiempos operativos realmente son productivos en lo que estamos haciendo en el día a día. Igual, cuando yo les hablaba ahorita de la escalabilidad, es mejorar esos costos operativos de mi central de monitoreo. ¿Cómo puedo hacer eficiente esa combinación entre el proceso, entre las personas y la tecnología? Yo voy a tener información estructurada, filtrada. Si yo tengo un software que me permita tener unas listas desplegables, que me permita tener información, campos estructurados, información inteligente, me va a permitir luego trabajarla mucho más fácil y sacar todos esos datos de ese lago que se encuentran, que no sean datos perdidos, sino que me lleven a tener indicadores. Yo puedo optimizar mejor el rol de jefe de seguridad, porque mi jefe de seguridad muchas veces tiene que involucrarse en el día a día, se le dificulta entender, leer comentarios, validar la información, y mi jefe de seguridad puede ya realmente dedicarse al rol de eventos críticos, a validar qué pasó, si tengo que hacer una recuperación, si tengo que viajar, estar por carretera. Puedo estar más en el día a día y no estar solamente pendiente de qué está pasando con mi operación, con el reporte, que se cayó el sistema, en fin, cualquier novedad que se pueda presentar. Y ahí yo voy a poder tener también un mejoramiento en una bitácora, en unos registros, voy a tener unos tiempos, voy a tener una línea de tiempo, un timeline que me va a permitir a mí decir todo lo que pasó en el viaje para poder demostrarlo ante un siniestro, una póliza, un cliente y alimentar una bitácora súper completa con toda la trazabilidad. El impacto mayor también es en nuestros clientes. Yo puedo tener mayor credibilidad ante mi cliente con mis procesos que tengo por excepción y al mismo tiempo voy a poder demostrarle que puedo tener más operación, que puedo tener más clientes y me va a permitir desde una herramienta como estas, pues poder traer incluso más clientes, tener un mejor tiempo de respuesta de atención de eventos críticos, trabajar en esa predicción de riesgos, pues porque si yo tengo ya todos mis datos, mis indicadores y puedo aplicar esos programas y esa automatización desde un software, de ahí yo puedo lograr tener esa predicción que yo quiero. Y desde ahí mejorar la gestión de conocimiento del equipo, la confianza, la automatización, que el equipo pueda aprender de todas esas novedades que se van aprendiendo, generar capacitación y generar ese aprendizaje que la misma herramienta le permita a él de manera intuitiva ir trabajando la operación. Es corto también el tiempo. Yo sé que hay muchas cosas que podemos también conversar. Hicimos una condensación de conceptos, era un abrebocas también, pero pues estamos muy atentos cada vez que quieran profundizar, cuando quieran podemos tener una llamada, podemos hablar por redes sociales, cuando quieran me pueden contactar y podemos atender inquietudes, mostrarles más cifras, mostrarles más casos de éxito, hablarles acerca pues de cualquier inquietud que les haya quedado. Voy a dejar estos 8 minutos que quedan para que pues revisemos si hay alguna pregunta, algún comentario importante o de pronto pues que ya nuestro equipo de mercadeo en cabeza de Jonathan y Alejandra puedan dar el cierre a este webinar. Roger Canto nos estaba preguntando cuando estuviste conversando, platicando sobre chatbot. Quería que ampliaras un poco sobre este tema y pregunta si la APP es un chatbot. Entonces, si puedes ampliar la pregunta. Correcto. Nosotros ahorita, qué queremos de pronto innovar? Hay aplicaciones y lo que buscamos es que se facilite esa comunicación entre todas las partes involucradas. Entendemos que muchas veces para el conductor puede ser desgastante descargar una aplicación. El chatbot se utiliza desde su WhatsApp. Evidenciamos que a los conductores les gusta mucho utilizar el WhatsApp y desde ahí pues puede entablar una conversación con nuestra área de tráfico, puede entablar una conversación para que mis clientes desde el chatbot, que es el WhatsApp, se pueda parametrizar, se le den unas reglas de negocio y unas condiciones para que desde ahí podamos tener información valiosa, tiempo estimado de llegada, novedades,
trazabilidad en tiempo real. Entonces, el chatbot es una herramienta desde el WhatsApp que la parametrizamos y que se puede integrar a la torre de control. Lo importante de una torre de control es tener la posibilidad de traer esos eventos externos de cualquier plataforma y que al integrarse pueda tener información de valor para replicarla a todos los actores involucrados. Dice así, sobre el rol del talento humano, si implementamos tecnología avanzada, ¿el personal de monitoreo se vuelve obsoleto o su rol se transforma? ¿Y cómo? Esa pregunta, no, muy buena, va encaminada a la inquietud que hicimos al comienzo. Implementar una gestión por excepción no es eliminar el personal, es transformarlo, es volvernos un poco más eficientes en ese recurso. Realmente poder identificar mi recurso humano, porque si yo voy a tener indicadores, voy a saber mi equipo cuántas alarmas está atendiendo, cuál es el tiempo estimado que yo tengo de atención de una alarma y desde ahí yo puedo entrar a planear realmente con qué integrantes del equipo puedo contar y al mismo tiempo transformarles y tener una gestión del conocimiento. Ya no soy un monitorista, un controlador de tráfico, sino de pronto lo que buscamos es que ese perfil esté un poco más elevado y que podamos también ayudarlos a crecer, que todos crezcamos y que ellos crezcan siendo analistas, que se formen, que puedan tener capacitación constante y que tengan una visual de riesgo. Entonces, lo ideal es transformarlos, que tengan una transformación y que desde ahí puedan entender y atender al riesgo de una manera diferente. Sobre los casos de éxito, ¿qué fue lo que realmente marcó la diferencia? ¿La tecnología, los protocolos o el cambio de mentalidad? Un aspecto aquí muy importante y muy válida la pregunta, ese aspecto fundamental del cambio de mentalidad es algo que marca la pauta. Cuando yo logro que mi equipo cambie el chip y ellos entiendan que necesitamos hacer una transformación tecnológica en el sector, que el sector lleva mucho tiempo sin poder tener un cambio, incluso desde los mismos conductores, desde la parte de operaciones, con muchos procesos que están lentos. Desde ahí lo que buscamos es primero hacer un cambio en el chip. Ese es como uno de los talones más importantes en los que tenemos que trabajar desde la parte del recurso humano y en los casos de éxito que hemos evidenciado que el talento humano ha entendido que tiene que innovar, ha entendido que tiene que volverse más analista, han, han recibido de una muy buena manera lo que es la tecnología y desde ahí se han podido tener diferentes eficiencias en mejorar mi índice, por ejemplo, en última milla en devoluciones, mejorando mi atención de las alarmas, mejorando mi reporte a los clientes, entendiendo también e identificando nuevos conceptos a nivel de zonas seguras, zonas peligrosas, mejorando también esa escalabilidad en mi equipo, en donde lo que yo puedo hacer es desde ahí poder ser más escalable si yo tengo una operación, si yo voy a crecer. Entonces han sido algunas de las cifras que hemos podido evidenciar también.